No les escucho. Profesor Reimer, su audio está Vaya. desactivado. Sí, profesor, gracias. Bien, colegas, buenas noches a cada uno de ustedes. Decía que vamos a iniciar con unos minutos de retraso. A estas horas, como en todo el Perú, pues la congestión está bastante abrumado, ¿no? En todas las ciudades del país. El profesor Héctor salió de casa y no pudo retornar a tiempo. Pero lo importante es que estamos aquí para poder dar inicio a nuestra clase de esta noche. Sin mayor preámbulos, voy a dar pase al profesor Héctor. Profesor, buenas noches y bienvenido. Gracias, profesor Reimer. Buenas noches con todos los presentes. Primero que nada, disculpándome el trabajo, recién estoy llegando un poquito tarde y he tenido algún percance en el viaje. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio. El tema que está, a ver, por favor, si me permite compartir pantalla. Adelante, profesor, ya está. Ya. Ya, para el día de hoy estamos viendo lo que son conocimientos pedagógicos de personal social. En la clase anterior estábamos viendo lo que es de matemática y nos han encomendado para desarrollar las dos áreas, personal social y matemática. El día de hoy vamos a ver algunos aspectos generales de lo que es la parte teórica del personal social y ya la siguiente semana vamos a desarrollar algunas casuísticas y de ahí puro casos, cómo afrontar el examen. Entonces hoy día vamos a recordar, recordar les digo porque esto es conocimiento de todos, ¿no? Entonces empezamos con lo prioritario, enfoque de personal social. Bueno, en lo que respecta al área de personal social, tenemos dos miradas. Uno de ellos es la construcción de la autonomía y el otro es el ejercicio de la ciudadanía. Si analizamos cada uno de estos enfoques, tiene que ver con dos aspectos. Uno, el primero de ellos es la construcción de autonomía, quiere decir como persona, cómo desarrollamos la construcción de un ser, cómo desarrollamos desde nuestra mirada la construcción del nuevo ser, de ese estudiante, de ese nuevo ciudadano que va a ser. En lo que respecta al ejercicio de la ciudadanía, tenemos enfocado al ciudadano, al buen ciudadano que va a aprender a convivir entre vecindad, en comunidad, va a aprender a convivir en sociedad. Repite, el primero es desarrollarse como un nuevo ser y el segundo es la convivencia armoniosa que debe haber dentro de la localidad, vecindad o simplemente la comunidad. Ese es el enfoque que nos dan. Para ello, también hay que repasar algunos aspectos, lo que tiene que ver con procesos didácticos del área de personal social. Entendamos que el proceso didáctico es la interrelación de profesor y estudiante. ¿Cómo se relaciona esto? El estudiante, ¿cómo debe relacionarse con el docente? También entendamos que el proceso didáctico es un conjunto de estas interacciones que permitan
desarrollar los conocimientos, las competencias en la sesión de aprendizaje. Es decir, estas acciones permiten una labor efectiva y eficiente del docente en el aula. Además, estos procesos didácticos, especialmente del área de personal social, está pensado en desarrollar las competencias como construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, construye e interpreta interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y gestiona responsablemente los recursos económicos. Más adelante los vamos a ver cada una de estas competencias. Este es el área que tiene más competencias, si ustedes ven, dentro del desarrollo del currículo nacional. Entonces, este área es un poco también fastidioso, por ello es lo que hay que tener un poquito más de paciencia en este aspecto. ¿Cuáles son estos momentos del proceso didáctico? La problematización, el análisis de información y acuerdo o toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, estos son los tres momentos que más, ahí vamos a ir viéndole más adelante. Pero antes de desarrollar estos procesos didácticos, cada uno de estos, quiero también un poquito analizar lo que es el temario del proceso de nombramiento. Entonces voy a cambiar de pantalla y vamos a analizar cada uno de estos ítems que se nos pide dentro del proceso de nombramiento. Este es un temario del último proceso de nombramiento que nos va a servir porque no va a cambiar mucho porque este está desarrollado, repito, en base al currículo nacional. Entonces, ¿cuál es el temario? El primero de ellos nos dicen, voy a ponerlo más grande para que se pueda identificar, ahí está. El primero, conocimiento didáctico para promover la construcción de la identidad. Es una competencia de construcción de la identidad. Entonces aquí nos piden construcción de la identidad o de las identidades como persona. Conceptos básicos asociados al desarrollo personal, como autoconcepto, autoeficacia, autoconocimiento. Como ustedes saben, colegas, esta palabrita auto significa uno mismo. Entonces, ¿cómo nos conceptualizamos? ¿Cómo hacemos nuestra propia eficiencia? ¿Cómo hacemos nuestro propio conocimiento? Entonces, es el desarrollo de uno mismo. También en esta parte nos piden la autoestima, autonomía, resiliencia, personalidad y sexualidad. En esta parte estoy convencido que también va a haber sí o sí una pregunta de autoestima. Siempre ha venido una pregunta relacionada a autoestima. O si no es autoestima, autonomía. Entonces, es muy importante aquí desarrollar este concepto y también tenerlo claro. Otro aspecto que nos piden es habilidades socioemocionales, como asertividad, empatía, escucha activa, autorregulación de emociones y del comportamiento, entre otras. Dice. Otro, autocuidado,
frente a situaciones que ponen en riesgo el bienestar e integridad. Reflexión y argumentación ética a partir del dilema moral en situaciones cotidianas. Este tema, más adelante vamos a desarrollarlo también, esto del dilema moral, es un tema casi seguro que viene siempre a manera de reflexión y siempre vamos a tener en cuenta, como les estaba diciendo, siempre hay que, les voy adelantando, pensar siempre en bienestar del estudiante. Entonces, son temas de la primera competencia. El otro tema que nos piden es acerca de conocimiento didáctico para promover la participación democrática en la búsqueda del bien común. Esto también de la democracia, posiblemente venga esta vez sobre democracia, debido a los constantes conflictos sociales, el problema entre el Congreso y el Poder Ejecutivo que se viene haciendo. Estoy convencido que va a venir una pregunta, por lo menos, referido a democracia. ¿Qué viene? Construcción de normas. Aquí normalmente lo ponen la construcción de normas de convivencia. También vayan viendo qué diferencia hay entre normas de convivencia y acuerdos de convivencia. Es un tema que muchas veces no nos ponemos de acuerdo y ¿qué es lo que prima? Lo que dice el ministerio. ¿Cuándo es norma de convivencia? ¿Cuándo es acuerdo de convivencia? Entonces, en esta parte se tiene que desarrollar eso. Otro, situaciones que afectan la convivencia democrática. ¿Como cuáles? Las diversas formas de violencia. Ahora que está de moda la violencia sexual, la violencia física, la violencia también social y básicamente los tres, ¿no? Entonces son lo que más está viendo. En lo que es violencia física, ustedes saben, son los maltratos físicos relacionados, ¿no? La violencia psicológica son los insultos y que tiene que ver con la parte de afectación al estudiante o a otra persona. Y la violencia sexual, que también tiene que ver con la parte de sexualidad. Y la violencia social es lo que día a día vivimos, ¿no? Los robos, asaltos, también lo que más comúnmente conocemos como el racismo, ¿no? Entonces, otro tema que va a venir, reflexión crítica sobre prejuicios y estereotipos. Aquí tiene que ver ese tema. Otro tema, ciudadanía intercultural, manejo de conflictos. Casi siempre también en este tema, relacionado a esto, viene manejo de conflictos. Si el estudiante A se pelea con el estudiante B, ¿cómo tú soluciones ese problema? En esos casos también vamos a ir viendo más adelante algunos tips para el manejo de conflictos. Esto les recomiendo. En esto vayan repasando, si es posible, la rúbrica de desempeño docente relacionado. Hay una rúbrica de manejo de conflictos. Si mal no recuerdo, es la rúbrica 5. ¿No? Otro, deliberaciones sobre asuntos públicos, como identificación y problematización de asuntos públicos, análisis crítico de fuentes, construcción y argumentos razonados, principios y valores democráticos como participación, respeto, igualdad, libertad, justicia y tolerancia. Y aquí sigue equidad, bien común, entre otros. Entonces, ya. Entonces, principios y valores democráticos tienen que ver con la doble moral. Básicamente esto tiene que ver con, como les estaba diciendo al inicio, sobre
los valores democráticos del respeto a las decisiones democráticas como el voto popular, la libre elección y lo que está últimamente de moda, lo que es las libertades, ¿no? Libertad de expresión, básicamente ahí va a entrar. Otro, la democracia como sistema político y como forma de vida. Entonces, nuestra organización política también que está en base a la democracia. Otro, organización del Estado peruano. Esto lo vemos básicamente en desempeños de quinto y sexto grado, que tienen que ver características y funciones de los poderes del Estado, como el poder ejecutivo, legislativo y judicial. A ese se refiere en este aspecto. Otro, la Constitución Política del Perú, derechos fundamentales, deberes constitucionales, estructura del Estado. Entonces, en este aspecto vamos a tener que ver un poquito de análisis hacia grandes rasgos de la Constitución Política. Mínimamente, en qué capítulos están más que todos los títulos de cada uno de los capítulos. Títulos, capítulos, hasta ahí quizás, aunque no conozcamos a profundidad quizás los artículos, pero debemos saber por lo menos los títulos y capítulos de la Constitución Política, ¿no? Por ejemplo, el capítulo económico, ¿en qué artículo está? ¿O de qué artículo a qué artículo está? Por lo menos algo así similar debemos saber, ¿no? Entonces, la Constitución Política también tiene una organización. Entonces, aquí también ve los derechos humanos. Participación de los estudiantes en proyectos orientados al bien común. Entonces, eso es referido al segundo ítems que nos va relacionado también a la segunda competencia. Otra, nos piden conocimientos didácticos para promover la construcción de interpretaciones históricas. Esto va relacionado también al desarrollo de una de las competencias de personal social. Entonces, ¿qué encontramos acá? Desarrollo del pensamiento histórico y conciencia histórica. Otro, comprensión del tiempo histórico, uso de convenciones y categorías temporales, secuencias temporales, simultaneidad, cambios y permanencia. Elaboración de explicaciones históricas, multicasualidad, relevancia, multidimensionalidad, perspectiva histórica, interpretación crítica de fuentes diversas, el proceso de sedentarización en los Andes centrales. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al desarrollo de todas las culturas en los Andes. Principales sociedades prehispánicas desde Caral hasta Tahuantinsuyo. Manejo del ambiente y espacio, organización política, social, económica, principales logros culturales. Es decir, todo relacionado a la línea del tiempo del desarrollo de las culturas pre-incas e incas. Entonces, aquí tenemos que saber un poquito de historia. Este tema tiene que ver con el conocimiento del virreinato del Perú, sus principales características y procesos. El que sigue, proceso de independencia en el Perú y Sudamérica, principales acontecimientos y procesos. Aquí tenemos que saber mínimamente las dos corrientes libertadoras, tanto del sur como del norte, y cuáles son sus causas y consecuencias más que todo. El último, el Perú a lo largo del siglo XIX y XX, que tiene que ver con todo el proceso histórico de la vida republicana del Perú. Entonces, esta parte es básicamente el conocimiento y desarrollo de nuestra historia.
desde una línea de tiempo o sea que hay que hacer una línea de tiempo desde la primera cultura de Caral hasta nuestros días. ¿Cuál ha sido esa línea de tiempo del desarrollo del proceso histórico? Pasamos al siguiente. Conocimiento didáctico para promover la gestión responsable del espacio y ambiente. Si ustedes hacen así un recordar de lo que nosotros llevábamos quizás en nuestras aulas, algunos cursos, vamos a ir relacionándolos también. Este tiene que ver con el espacio, que decir geografía. El espacio como construcción social y la ciudadanía ambiental, rol de los actores sociales, multidimensionalidad, multicasualidad, multiescolaridad, nociones cartográficas y de orientación en el espacio. ¿Cómo hacemos para orientarnos, no? Este, oeste, norte, sur. Interpretación de escalas geográficas. Manejo de fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente. Nos pide regiones naturales del Perú, características y recursos. Nos piden también característica y organización del territorio peruano, influencia de los Andes y las cuencas hidrográficas, regiones, espacio urbano y rural, actividades económicas, transporte, comunicaciones, áreas naturales protegidas. ¿Cuáles son esas áreas? Están los parques nacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay algunos también. Desarrollo sostenible y prácticas ambientales responsables. Y en este aspecto estoy convencido también que va a venir una pregunta por lo menos de aquí. Desarrollo sostenible. Casi siempre viene un tema de desarrollo sostenible. Y les invito a que puedan repasar temas relacionados al desarrollo sostenible o proyectos relacionados al desarrollo sostenible. Otro que viene también es esto de acá, cambio climático y calentamiento global, causas, efectos, medidas de adaptación y mitigación. Acá tiene que ver todo el problema de contaminación. Seguramente ustedes también desarrollan en sus aulas lo que es contaminación del suelo, del aire, del agua, etc. Entonces, otro, problemáticas ambientales y territoriales. Tiene que ver con algunos problemas, repito, de contaminación. Y territoriales tiene que ver con las limitaciones geográficas que hay de las demarcaciones territoriales entre provincias, distritos, regiones y nuestra frontera nacional. Gestión del riesgo de desastres. Concepto. ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es un peligro? ¿Qué es vulnerabilidad? Desastres y resiliencia. Hay que manejar estos conceptos, por lo menos hay que ir repasando en el diccionario el significado de cada uno de estos. No es muy importante que sepan estos términos qué significan. Y medidas de prevención y mitigación del riesgo de desastres. ¿No? Ahí más adelante vamos a desarrollar posiblemente una clase específica sobre cada una de estas competencias. Otro, conocimiento didáctico para promover, gestionar responsablemente los recursos económicos. Esto tiene que ver con ciudadanía económica, agentes que participen en el proceso económico, como características y rol de individuos, familias, empresas y Estado. Cada uno de ellos cumple un rol importante dentro de la economía. El intercambio, trueque y uso del dinero. Allí vamos a ver, les voy adelantando algo, qué significa trueque y qué significa dinero. ¿Serán iguales? ¿Cuál es el valor del dinero?
¿El dinero por sí solo tendrá valor? ¿O necesariamente tiene que ser producto de algo? Entonces vamos aclarando que el dinero por sí solo no tiene valor. El dinero solamente es un intercambio, o es un, como se dice, una especie de, o un bien que sirve de intercambio o algo referencial al valor de las cosas o al valor del trabajo. Entonces, el término dinero por sí solo no tiene valor. Funcionamiento del mercado. ¿Cómo funciona el mercado? Con la oferta y la demanda. Importancia de la tributación. ¿Qué pasa si no hay tributación? Importancia del ahorro. Esto que está de moda. La inversión pública y privada. El presupuesto. ¿Cómo se da el presupuesto anualmente? ¿Por qué decimos que no hay presupuesto, no? Entonces, derechos de los consumidores y consumo informado y responsable. Para ver este tema es relacionado a economía. Ahora les digo, para que ustedes más o menos tengan una idea de cada uno de estos ítems que desarrollan, cómo es que nosotros vamos a recordar o se nos va a hacer un poco el término más conocido. Seguramente que ustedes, al igual que mi persona, ha llevado cursos en el nivel secundario de nuestro colegio. Y también lo desarrollamos en nuestras aulas. Esto de acá, conocimiento didáctico para promover la construcción de la identidad. Esto, si ustedes recuerdan, llevábamos en educación cívica. Había un curso que se llamaba educación cívica. Y ese mismo curso es esto de acá. Acá llevábamos también un curso llamado educación cívica, o también fue reemplazado después, posiblemente alguno de ustedes ha llevado ya con el curso de ciudadanía. Entonces, aquí tiene que ver todo lo que tiene que ver con democracia, así sucintamente. El primero de ellos es todo lo que tiene que ver yo como persona, yo como individuo, yo como un ser humano. Eso es lo que desarrolla en esta parte. Entonces, este es desarrollo de la persona. Todo lo que tiene que ver con desarrollo de la persona. El segundo de ellos es el desarrollo en comunidad, o el desarrollo o la convivencia democrática que tenemos, cómo nos organizamos, cómo vivimos, todo lo que tiene que ver en la sociedad para vivir bien. Aquí si algo, una pregunta clave, si me dicen, sería vivir en comunidad, vivir bien. Eso sería. El primero es cómo me desarrollo. Todo lo que tiene que ver con mi persona. El segundo es vivir bien en comunidad. Esa sería la palabra clave. Quiere decir todo lo que hacemos en sociedad. El tercero de ellos, acá su nombre mismo dice, historia. Todo lo que tiene que ver con el proceso histórico de nuestro país. Desde los hombres primitivos, desde la aparición de las culturas, el imperio de los incas, el virreinato, la emancipación, la independencia, el Perú republicano. Entonces, todo lo que tiene que ver con el proceso histórico. Esa es esta competencia, o es
Y aquí tiene que ver con espacio y ambiente. Ya les estaba diciendo en antes, aquí tiene que ver todo lo que es geografía, desarrollo de geografía. Entonces, si ustedes lo relacionan con todo lo que es geografía, algunos conceptos que tienen ustedes como geografía, eso lo trasladan y va para acá. ¿Ya? Esta es parte de geografía. Y el último tiene que ver con economía política o política económica. O básicamente aquí en esta parte, lo que yo les recomiendo es esto de aquí. A ver, vamos a ver. Esto de aquí. Eso, grábense bien. ¿Cómo funciona la oferta y la demanda? Principalmente se repasan la oferta y la demanda. Entonces, esa parte es lo que les podría decir. Si hubiera alguna pregunta, algo aquí para pasar a desarrollar y ver, también va a ir relacionada con los procesos didácticos que vamos a desarrollar un poquito más. Ya sabemos que hay 3 procesos didácticos. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿No hay? Pasamos. O tal vez estoy haciendo muy rápido, muy lento. Repito, solamente es un repaso esto de, porque esto lo tienen todos, tienen ese acceso. ¿No hay? Entonces pasamos. Listo, entonces seguimos. Ya hemos visto qué es lo que nos solicitan y cómo vamos a ir enfocando. ¿Para qué nos sirven estos procesos didácticos? Su mismo nombre dice, son sugerencias para que ustedes tengan en cuenta cuál es la línea que deben seguir. Entonces, en una clase de personal social, no se puede iniciar sin esta problematización. A ver, profesor, ¿cómo lo vamos a problematizar? Porque es problematizar, será similar a hacer una pregunta. Para problematizar, ¿bastará hacer una pregunta? Entonces, eso vamos a ir reflexionando todos. ¿Ya? Más ahorita empezamos. Otro. Aquí se refiere a análisis de información. ¿De dónde sacamos la información? Otro. Acuerdos o toma de decisiones. Allí estará que nos vamos a ponernos de acuerdo cómo vamos a escribir en los cuadernos, tal vez, o cómo intervienen estos acuerdos, o me pongo de acuerdo con mis estudiantes sobre la clase y eso será. Entonces vamos a ir viendo estos temas. Empezamos. Problematización. ¿A qué se refiere problematización? Consiste en que los estudiantes puedan hacerse preguntas a partir de un tema planteado sobre diversas situaciones o la vivencia de experiencias. Es decir, poner en cuestión de tema propuesto que lleve a generar interés en los estudiantes y poder explicarlo.
¿Cuál es el tema esto? Entonces, a partir de esto, es plantear el tema y despertar el interés de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Proponer el tema y generar interés. Hoy, si voy a hacerle una pregunta, ¿despertará el interés de los alumnos? ¿Sí o no? A ver, pueden escribir en el chat, por favor, si es que... Quizás pueden escribir. ¿Una pregunta servirá para generar interés en los estudiantes? No. Más bien les desmotiva entonces. ¿Alguien más? ¿No hay más? Entonces, problematización, estimados colegas, no es solo hacer una pregunta. Problematizar es algo más profundo. Es poner en cuestión un determinado concepto. ¿Ustedes recuerdan el conflicto cognitivo? Ese término de conflicto cognitivo. Muy bien, Julio nos dice, plantear un conjunto de situaciones. Exacto, no basta uno, tiene que ver varios. Entonces, ustedes recuerdan, les decía, el conflicto cognitivo. ¿Cómo hacemos el conflicto cognitivo de los estudiantes? A través de diversas situaciones. ¿Cómo lo hacemos? A través de preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas abiertas. ¿Qué más? Preguntas. ¿O solamente servirá para ponerle, por ejemplo, le digo, a ver, un tema de análisis. ¿Estás de acuerdo que el presidente Pedro Castillo cierre el Congreso? Sí, no, y terminó el asunto. Es una pregunta cerrada. Entonces, para hacer estas situaciones tienen que ser preguntas abiertas. La pregunta cerrada en un momento nos sirve solo para entrar a hacer las demás preguntas. Como quieren decir, una preparación previa, un previo a la pregunta original. Ese nada más se puede usar la pregunta cerrada. Pero aquí hay que determinar varias situaciones que nos permitan reflexionar. Que el conflicto cognitivo del estudiante se prenda. Esa lucecita de duda que tiene se le prenda. Que le genere curiosidad. ¿Y cómo vamos a hacer una pregunta que les genere curiosidad? Justamente partiendo de nuestra situación significativa. Preguntas que sean de interés. A ver, una pregunta. Les voy a hacer dos preguntas. Uno, a ver cuál de ellos es más pertinente a su parecer de ustedes. Si les pregunto, les digo, ¿el periodismo en el Perú está mal utilizando la libertad de expresión? El otro sería, ¿qué podemos hacer para promover la libertad de expresión en el Perú? A ver, ¿cuál de los dos es lo que les parece más pertinente
para generar el conflicto cognitivo? La segunda. ¿Por qué? Porque tiene más amplitud. ¿No? La segunda porque tiene más amplitud. Muy bien. Entonces, así, colegas, no busquemos por el facilismo. Hay veces nos parametramos en decir que hay preguntas que no responden al alumno. No, mi alumno, ¿qué va a saber esa pregunta? ¿Para qué? Es pérdida de tiempo. Solo hay que hacerle una pregunta chiquita. Por ejemplo, una pregunta así, fácil. ¿Existirá en la actualidad rastros de la cultura chavín? Facilita, ¿no? Entonces le das libros. Sí, profesor, ahí tenemos la cabeza clava, tenemos el lanzón de Chavín, tenemos el templo de Chavín. Ya, ahí está. Solucionado el caso. Pero si ustedes le plantean una pregunta así, ¿cuál habrá sido el impacto de la cultura chavín en nuestra actualidad? ¿Podrán responder niños de quinto y sexto grado, cuarto grado? Estoy seguro que sí. Pero para ello hay que hacer, como decía, la problematización. Crear varias situaciones que le permitan plantearse el conflicto cognitivo. Entonces, a manera de conclusión en este aspecto, se puede decir, la problematización es generar el conflicto cognitivo en nuestros estudiantes. Pasamos al siguiente. ¿O hay alguna pregunta, algo antes de pasar? Si hay alguna pregunta, pueden escribirle en el chat. Y si no, ahí pasamos. Creo que no hay. Ya, entonces pasamos. El siguiente proceso didáctico, análisis de la información. Aquí llamamos el análisis de la información. Nos dicen, es el momento en que los estudiantes van a buscar y utilizar diversas fuentes de información para comprender mejor la problemática que están trabajando. Estas fuentes son, bueno, antes de ver las fuentes, vamos a ver, dice, buscar y utilizar diversas fuentes de información. Esta es la parte medular del trabajo de nosotros. Una vez que nuestros estudiantes ya tienen el conflicto cognitivo, entonces aquí va a ser cómo nosotros vamos a enfrentar a nuestros estudiantes con esta información. ¿Qué tipo de fuentes tenemos para enfrentar estas fuentes orales? ¿Cuáles son? Estas fuentes orales deben ser a través de una entrevista, a través de quizás de los sabios comunales, a través de expertos. A ver, por favor, sus audios. A ver, por favor, los audios. Ya, disculpen, pero interrumpe, ya. Les decía, estas fuentes orales pueden ser de varias formas, ¿no? De entrevistas, de oficio de expertos, también puede ser alguna opinión de algún profesional, puede ser los sabios comunales, etc. Las fuentes escritas.
Estos normalmente están en revistas, libros, están en más que todo en la biblioteca, ¿no? Entonces, en estas fuentes históricas están más que todo los libros, revistas separadas, algunas publicaciones en el internet, etc. Imágenes. También hay que ver que hay afiches, láminas, videos, etc. Los diálogos. Quizás aquí puede tomarse como debates o conversaciones. Quizás también se puede hacer un foro, etc. ¿No? La bibliografía necesaria para que estos estudiantes puedan indagar a profundidad la problemática. Entonces, aquí tenemos que prever qué bibliografía o qué fuente vamos a darle al estudiante para que pueda desarrollar o pueda profundizar su tema. Repito, en el anterior era el conflicto cognitivo y acá lo enfrentamos frente a la nueva información. Por eso dice que en esta diversidad de información se busca brindar diversas perspectivas o visiones sobre las cosas que les ayudan a comprender mejor la situación planteada. En este aspecto hay que entender que es una de las rúbricas para el desempeño docente y también uno de lo que nos piden el ministerio como un proceso pedagógico es ¿cómo se dice? El aprendizaje por descubrimiento. Entonces, la autonomía. Al hacer este tipo de datos o al hacerles enfrentar a los estudiantes sin decirle esto es la bibliografía o este es el tema, estamos contribuyendo a esto. Entonces, lo recomendable aquí es proveerle la información sin decirle qué página van a hacer. Por ejemplo, si le vas a dar un libro, no debemos decir en qué página está, no debemos decirle cuál es el propósito, perdón, cuál es la información que van a buscar. Solamente debemos decirle el propósito de la sesión y el conflicto cognitivo. Una vez que estén allí, los mismos estudiantes deben ser capaces de buscar en la bibliografía la información necesaria. Ese sería lo recomendable. Elsa nos pregunta en caso de primer grado, ¿a cuál de los, me imagino, se refiere al análisis de información? En primer grado, normalmente no saben leer, ni tampoco escribir todavía, ¿no? Están en proceso. Entonces, puede ser también una pregunta, ¿cuál es la información más pertinente para los niños de primer grado en ese caso? Aquí hay dos. No pueden ser las fuentes orales o las fuentes que son las imágenes. A través de estos dos pueden, muy bien, serían las imágenes. Muy bien, la más pertinente serían las imágenes, pero también pueden ser las fuentes orales, que alguien les cuente y los alumnitos escuchan. ¿No? Entonces, eso sería lo recomendable para niños de primer grado. Y también podría venir ese tipo de preguntas allí, ¿no? Entonces, allí ya vamos viendo que es necesario también esto tomar en cuenta de acuerdo al grado y la edad de los estudiantes. También su contexto, pues, claro. ¿No? Porque no es igual
un niño de zona rural que un niño de la ciudad. Aunque ese normalmente no nos pide o no nos dice. A ver, otro. Nos dicen que la bibliografía debe ser de acuerdo a la edad. Y también esto nos permitiría, ¿cómo se dice? Enfrentarlos a los alumnos para ver, ¿cómo se llama esto? Cuando relacionamos con otras áreas, estamos viendo también que desarrollan otras competencias, como por ejemplo la lectura silenciosa. Entonces también al darles la bibliografía estaríamos desarrollando la competencia de autonomía, porque los niños serían capaces de buscar información por ellos mismos. También al hacer este tipo de trabajo estaríamos desarrollando la capacidad de resiliencia, ¿no? Entonces, por ello es lo que en estas competencias nunca se trabajan una sola competencia, siempre se trabajan varias competencias. Ya, ahí también Elsa nos dice, los procesos didácticos son iguales para todas las competencias de personal social. Retrocedemos aquí para responder antes de pasar. Aquí está. ¿Qué dice? El proceso didáctico del área está pensado para todas las competencias. Quiere decir, para las 5 competencias. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. Entonces, en base a la pregunta que nos da la profesora Elsa, podríamos decir que estos procesos didácticos, o sea, los 3 procesos didácticos son igual para las 5 competencias de personal social. Si hay alguna pregunta, por favor, también no duden en escribir o participar para que puedan ser aclaradas las dudas o si no se vayan con esas dudas que hay. Pasamos a alguna pregunta en este aspecto. Análisis de información repito, en conclusión sería enfrentarles a la nueva información. En el primero fue el conflicto cognitivo. Ya, los criterios. ¿A qué se refiere, profesora, por favor, los criterios? ¿A qué tipo de criterios estamos hablando? ¿Para criterios de evaluación? ¿O a qué criterios? Profesora Elsa, no sé si nos puede un poquito para centrarnos mejor. De evaluación para los estudiantes. Se refiere a los criterios de evaluación de los estudiantes. Esto de los criterios de evaluación no necesariamente es relacionado a un área. No, los criterios de evaluación en su conjunto responden a los indicadores o a los estándares. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál de ellos? ¿Indicadores o los dos? A los estándares, profesor. Muy bien. Allí también hay que tener un poquito de cuidado. Normalmente nos dice, según el currículum nacional, el que tenemos que ceñirnos a ello, es que se evalúan competencias. No se evalúan desempeños, ojo. Se evalúan las competencias.
toda la evaluación está centrado a la competencia. Por lo tanto, la competencia, si ustedes quieren evaluar competencia, tienen que ceñirse a los estándares. Pero ojo, por eso les digo, hay que tener cuidado. En algunos cursos, yo mismo he escuchado que nos dicen hay dos tipos de formular indicadores. Un indicador en base a los estándares y otro indicador en base a los desempeños. Son cosas distintas. Lo que para nosotros debe primar y tiene que ser sí o sí es en base a los estándares. Lo que es el parafraseo de los desempeños solamente evalúa parcialmente del momento. Quiere decir, les podría decir, los desempeños solamente nos permiten evaluar parcialmente cosas del momento. No nos sirve como indicador de evaluación. Estos criterios de evaluación entonces responden a los desempeños que también son, perdón, a los estándares que son una descripción o una comparación de las competencias de cada una de las áreas. Entonces, mi respuesta sería eso, Elsa, que los criterios de evaluación responden a los estándares de cada una de las competencias. Como ustedes saben, los estándares están en base a cada ciclo, ¿no? Grado y ciclo. Entonces, hay que ceñirnos a ello. Entonces, ya, seguimos. A ver, si hubiera alguna otra pregunta para pasar aquí, o si no hay, pasamos. No hay. Entonces pasamos. Acuerdo o toma de decisiones. Luego del análisis de información, los estudiantes deben plantear una respuesta a la problemática trabajada. Esta respuesta está planteada luego de la reflexión y del acuerdo entre los estudiantes o de una decisión individual que deban tomar. Finalmente, se busca que los estudiantes puedan llegar a un compromiso personal o grupal sobre cómo actuar frente a dicha situación. En este aspecto, colegas, lo que hay que ver que estas decisiones obedecen al conflicto cognitivo inicialmente planteado. ¿Qué quiere decir? Por eso es muy importante hacer esa pregunta, como les decía, que genere ese conflicto cognitivo. Aparte de eso, esta pregunta debe ser retadora para los alumnos. Como les estaba diciendo, en estas diversas situaciones que se plantean, en cada situación hay una pregunta, pero de todo ello debe primar uno. ¿A qué depende o obedece esa pregunta uno seleccionada? A nuestro propósito de aprendizaje. ¿Y de dónde lo sacamos ese propósito? Ustedes saben, del currículo nacional. Entonces, a eso debe obedecer esta toma de decisiones. Vamos a ver algunas recomendaciones. Lo estaba viendo en un... Voy a dejar de compartir esto para visualizar algunas recomendaciones que nos proponen en este aspecto. Ya, ahí está. Bueno, esto lo estaba revisando y esto lo pueden encontrar en el internet también. Es una publicación de
que está ahorita en el internet y me pareció interesante para compartirles. No es una página de del ministerio que ha sacado estas recomendaciones. ¿Y qué nos dice? Conceder responsabilidades es una decisión. Es importante establecer en el hogar un reparto de responsabilidades en las tareas a realizar que debe ir en función de la edad de los miembros de la familia. El reparto de responsabilidades es de vital importancia en la toma de decisiones, pues cuando se asume una responsabilidad, deriva de ella, surgen problemas a resolver y de esta manera se da un aprendizaje enfocado al abordaje y resolución del problema. En esta parte, lo que debe interesarnos es esto de acá. Conceder responsabilidades. ¿Ya? Entonces, aquí, como una recomendación para la toma de decisiones es conceder responsabilidades. Pero estas responsabilidades que sirvan ¿para qué? Para abordar y resolver problemas. Entonces, tal vez venga en el examen algo parecido. Ustedes lo que siempre deben tomar es que estas responsabilidades siempre deben obedecer a abordar y resolver problemas. ¿Ya? Entonces, es una recomendación en esta parte de toma de decisiones. Otro, trabajar la elección de alternativas y estrategias priorizadas. Entonces, aquí también es una buena, ¿cómo se llama? Buena sugerencia o importante tener en cuenta que nos prevea tener alternativas. ¿Para qué? Para establecer prioridades. ¿Qué decir en este aspecto? Le planteamos 5 alternativas o 5 posibles respuestas y que el alumno seleccione la alternativa más pertinente. Es igual que en los exámenes que nos están poniendo, ¿no? Nos ponen varios casos y ¿qué nos dicen? Seleccione la alternativa más pertinente para este caso. Entonces, similar. En esta, una buena decisión es cuando presentamos varias alternativas y que establezca tomar la decisión correcta. ¿Y en base a qué? Aquí está. Autonomía e independencia. Entonces, todo tiene que tomar esa decisión en base a qué? A la autonomía. ¿Esto que sirva para qué? Le presentamos 5 posibles escenarios y que tome ¿para qué? Para que desarrolle mejor la autonomía. Entonces, ponemos 5 ejemplos y que seleccione, repito, pensando en el desarrollo de su autonomía del estudiante. Otra recomendación es valorar el error. En este caso, que valore el error en base a causa-efecto. El error constructivo. Le planteamos a un estudiante un escenario que está en un error y que el alumno, a través de su reflexión en base a la información, saque sus propias conclusiones y establezca o determine las consecuencias futuras. ¿No? Le planteamos un error y a partir de ello que el estudiante decida cuál va a ser la situación más adelante.
Entonces, repito, en esta parte va a ser causa-efecto, valorar el error. Otra sugerencia nos dicen que en todas las anteriores, pero que el alumno los ponga en práctica. Como por ejemplo, puede ser que hagan un sketch, puede ser que hagan un libreto, puede ser que hagan un texto, ¿cómo se dice? Texto instructivo, de tal manera que instruyan a los demás de cómo comportarse, por decir, ante una situación, o que presenten un texto instructivo recomendando la visita, por ejemplo, a Chavín de Huántar. Puede ser también un texto o puede ser una secuencia de imágenes donde puedan recomendar también algunas, ¿cómo se dice? Algunas visitas que pueden hacer a los alumnos o algunos que den a conocer a través de imágenes la promoción de un lugar turístico, o también puede ser la recomendación a través de imágenes de la forma correcta de comportarse, etcétera, ¿no? Entonces aquí es en base a situaciones que les pueda ponerlos en práctica. O también puede ser aquí que hagan un debate, ¿no? Debate entre dos grupos, uno que esté a favor y otro que esté en contra, y cada uno argumente su postura. También otra recomendación es poder decir no solo es vital importancia para el desarrollo de seguridad y autonomía, sino que además contribuirá a aumentar y reforzar su autoestima y confianza a sí mismo. Todo referido a mejorar su autoestima y su autonomía. Eso también es una buena recomendación. Entonces, eso es lo que nos dicen que como sugerencia, entonces, para un acuerdo o toma de decisiones. En pocas palabras, esta es la parte de la conclusión. Esta es la parte del resumen. Es la parte que debe estar plasmada en su cuaderno de los estudiantes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay? Entonces pasamos. Vamos a ver algunas competencias de personal social. Ya le hemos estado viendo, pero vamos a centrarnos a lo que es el currículo nacional. Ya, aquí lo tenemos. Bueno, este es el currículo nacional, básicamente lo que es la programación curricular, y allí podemos visualizar fácilmente cuántas competencias tiene el área de personal social. El área de personal social, si ustedes ven, recordamos, tiene 5 competencias que también están ligados directamente con el temario que nos está pidiendo para la evaluación del nombramiento. Uno de ellos es construir su identidad, convive y participa democráticamente, construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, gestiona responsablemente los recursos económicos.
Entonces, esta parte vamos a ir analizando en base a lo que nos presenta. Aquí podemos ver el área de personal social. ¿Qué nos dice? Para la realización plena de las personas es una sociedad cambiante como la actual, son primordiales tanto el desarrollo personal como la ciudadanía activa. Si ustedes ven, aquí ya está el enfoque del área. Desarrollo personal y ciudadanía activa. En relación a lo primero, la autorregulación de las emociones resulta fundamental para manejar los conflictos de maneras no violentas y para elaborar y asumir normas, la valoración de nosotros mismos y la consolidación de nuestra identidad. Nos permite convivir de manera democrática y participar en nuestra comunidad a partir de la deliberación sobre asuntos que nos involucran. De igual forma, la ética, entendida tanto como compromiso, como principios morales, como ciudadano del otro, es indispensable para generar una convivencia armónica que reconozca y respete a los demás y busquen el bien común. Por otro lado, la ciudadanía activa enriquece el desarrollo personal a partir del reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y los principios de libertad y dignidad humana, a través de las oportunidades de crecimiento personal que la participación social ofrece, la búsqueda por fortalecer una sociedad más equitativa en la que los derechos humanos estén en plena vigencia, así como cumplimiento de los deberes ciudadanos, permitirá que cada persona se desarrolle plenamente. El perfil de egreso, la educación básica también nos permite esto, las competencias. ¿Cuáles son? Ahí están los 5. Todos ellos contribuyen al perfil de egreso. Enfoque del área de personal social. Aquí podemos ver los dos que hemos visto también, ¿no? Uno es el desarrollo del ser humano y el otro es la ciudadanía activa. Los enfoques transversales. Ahí están las orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de personal social. ¿Cuáles son estas orientaciones generales? Que los estudiantes indaguen y exploren diversas problemáticas sociales, locales y globales en base a la diversidad de fuentes de información. Otra orientación que nos dicen es generar espacios de interacción de nuestros estudiantes. ¿Con quiénes? Con personas en espacios diversos, tales como el aula, la escuela, la localidad, entre otros. Otra recomendación que nos dan, establecer en el aula momentos para deliberar sobre asuntos públicos, sobre convivencia escolar, sobre las necesidades de los estudiantes, sobre conflictos y necesidades que surgen de la vida social. Entonces, hoy por hoy es necesario también que hagan deliberaciones acerca de los asuntos públicos actuales, como el sistema político que estamos viviendo en el país. Otro, sobre la economía nacional. Entonces, eso es muy importante que conversen los estudiantes. Otro que nos dicen, promover espacios en el ejercicio de derechos y responsabilidades, de modo que propicie la toma de decisiones y la búsqueda de alternativas orientadas al bien individual y colectivo.
Otra recomendación que nos dan: promover situaciones que permita que los estudiantes afiancen su pensamiento crítico. ¿En base a qué? A la coherencia, creatividad, profundidad y creatividad. ¿De quiénes? De los alumnos. Otro que nos dicen es que se debe profundizar el análisis de diversos hechos, como procesos, la problemática que vivimos, las situaciones de interés tanto de la localidad como del aula, del barrio, la región y, ¿por qué no?, del mundo entero. Asimismo, se busca que los estudiantes se sumen como parte del ambiente y de la economía. O sea, aquellos que se involucren en el quehacer, que conozcan su realidad, su espacio geográfico, también que conozcan ¿cómo se llama?, su organización política. Entonces, todo ello nos permiten visualizar dentro del aula. Bueno, las competencias que se vinculen. Ahí están los estándares, lo que hemos estado hablando. Aquí está. ¿Qué significa la competencia? Construir su identidad. El estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar, de actuar, desde el reconocimiento de las distintas identidades que lo definen: histórica, étnica, social, sexual, cultural, de género, entre otros. Cuando habla de histórica, no vaya a pensar que es histórico, sino aquí tienen que ver su árbol genealógico. La étnica, su cultura, qué raza es. En lo social, tiene que ver su sociedad en el que vive. Lo sexual, la identificación sexual que tiene el estudiante. Lo cultural, todo lo que es su cultura propia, de género, entre otros. Entonces, en esta parte, colegas, les estoy haciendo una presentación del currículo nacional específicamente en lo que es el currículo en lo que es el área de personal social. Entonces, como estamos viendo este área, entonces es necesario repasar esto. Se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente, vive su sexualidad de manera plena y responsable. Este es en relación a la competencia construye su identidad. Si ustedes analizan, colegas, estos son ítems del concurso de nombramiento. Si ustedes quieren así, a grandes rasgos, nada más visualizar sin mayor profundidad, repasen esto, colegas, repasen el currículo nacional. Y aquí les van a decir así a grandes rasgos o a manera panorámica todo lo que tiene que ver con el área. No solamente lo hagan con personal social. Aquí viene para matemática, acá viene para comunicación, CT, viene para todo ello. Todas las áreas vienen en el currículum nacional. Entonces, aquí les estoy haciendo ver de manera panorámica lo que se está desarrollando. Ya, seguimos entonces. Esta competencia, ya, ahí vienen los estándares de la competencia, construye su identidad. Nivel destacado, quiere decir el final.
Nivel esperado para el séptimo ciclo, sexto ciclo, quinto ciclo, cuarto ciclo, tercer ciclo. Nosotros como docentes de primaria debemos conocer todo esto. ¿Ya? Entonces, aquí está ya, si ustedes analizan, solo así, a grandes rasgos, en quinto y sexto grado, ¿qué se desarrolla en esta competencia? Construye identidad, su conciencia de los aspectos que lo hacen único. Cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus características personales. Su capacidad e limitaciones, reconoce el papel de la familia. Aquí están todos los indicadores. Entonces, si ustedes buscan indicadores, acá está, colegas, no busquen otro lado, está aquí. No necesitan buscar otra información. Aquí lo tienen desarrollado. Y es más, es una fuente confiable. Lo que dice acá es confiable. Quizás en alguna bibliografía van a encontrar que no es. Aquí si ustedes ven, también esta partecita sería bueno que ustedes lo vean. Construye su identidad para el tercer ciclo. Aquí está a grandes rasgos que desarrolla. Por ejemplo, para el tercer ciclo dice, construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus características físicas, habilidades y gustos, se da cuenta que es capaz de realizar tareas y aceptar retos, disfrutar de ser parte de su familia, escuela, comunidad, reconoce y expresa sus emociones, y las regula a partir de la interacción con sus compañeros y docentes y de las normas establecidas de manera conjunta. Explica con razones sencillas por qué algunas acciones cotidianas causan malestar a él o a los demás y por qué otras producen bienestar a todos. Se reconoce como niña o niño y explica que ambos puedan realizar las mismas actividades. Muestra afecto a las personas que estima e identifica a las personas que hacen sentir protegido y seguro y recurre a ellas cuando las necesita. Entonces aquí está la descripción también que nos va a ayudar a alguna, así, no es a profundidad, repito, pero esto nos da ya una luz hacia qué es lo que queremos en este ciclo, ¿no? Entonces así podemos analizar quizás, ahí está todo, los desempeños para todos los grados. Igual es para la competencia, construye su identidad. Hay una competencia, o una de, acá también están las capacidades que desarrollan, entonces vamos a ir viéndolo aquí. También hay un pequeño comentario así genérico de qué significa esta competencia. Por ejemplo, para esta competencia dice que el estudiante actúa en la sociedad, lo que les decía, actuación dentro de la sociedad. Se relaciona con los demás de manera justa y equitativa. También reconoce que todas las personas tienen los mismos derechos y responsabilidades. Muestra disposición de conocer, comprender y enriquecer con los aportes de las diversas culturas. Aquí, por ejemplo, la interculturalidad entra a taller. ¿Cómo es que debe haber respeto entre estudiantes de diversas culturas? Otro. Asuntos que involucran como ciudadano, ¿como cuáles? Las responsabilidades dentro de la sociedad. Otro. Consolidación de las personas, del proceso democrático y en la promoción de los derechos humanos.
Entonces, todo esto, fíjense, tiene que ver con la vida en sociedad, la vida en democracia, vivir en sociedad y vivir bien. A eso se resume esta competencia. Aquí podemos ver las capacidades. Interactúa con todas las personas, contribuye normas y asume acuerdos y leyes, maneja conflictos de manera constructiva, delibera sobre asuntos públicos, participa en acciones que promuevan el bien común. Igual que en la anterior, estas capacidades son parte del ítem que está pidiendo el currículum, perdón, el nombramiento docente. Si ustedes quieren ya así a tener un panorama completo, les invito a leer esta parte que les hace un análisis así, como se dice, resumido, recontra resumido, diría yo, de qué es lo que contiene cada una de estas competencias. Y también, repito, del temario. Entonces, igual tiene la descripción de los estándares que nos da un panorama general, el desarrollo de las competencias, indicadores, perdón, y desempeños aquí en cada uno de los ciclos. Igual acá construye interpretaciones históricas. ¿Esto qué quiere decir? Historia. Acá vamos a hacer un análisis solamente de aquí, de la competencia. Sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos. Esta palabrita, quiero que lo recuerden, colegas. Posición crítica. ¿Qué quiere decir? Es la posición, es la postura que toma el estudiante ante procesos históricos. No es conocer historia del Perú y del mundo. Es posición crítica. Pues esa palabra, grábense, quiere decir que tenga una posición crítica sobre algún hecho o un suceso histórico. Ya no es posible aquí, como antes nos preguntaban, ¿cuál es la fecha que se desarrolló la guerra entre Perú y Chile? Ya no cabe ese tipo de preguntas ahora. Si no tiene que ver, ¿cuál crees la causa fundamental de la guerra entre Perú y Chile? ¿No? Entonces ya cambió el sentido. Por eso, estas palabras, grábense y recuerden. Ya. Entonces, ¿qué procesos históricos del siglo XXI, sus desafíos articulando con el uso de distintas fuentes? La comprensión de los cambios, permanencia, simultaneidad y secuencias temporales. Aquí bastante entra a tallar también las secuencias temporales. ¿Qué quiere decir esto? Las líneas de tiempo. ¿Qué proceso se produjo primero? A, B, C. Entonces es importante conocer esta secuencia temporal. ¿Cuál es lo que sabemos? La línea de tiempo. En esta parte, grábense y hagan ustedes mismos su línea de tiempo. ¿En base a qué? Múltiples causas y consecuencias de esto. Repito, es causa-efecto. Supone reconocer como sujeto histórico, es decir, como protagonista del proceso histórico. Como tal, producto de un pasado, pero que, ahí también viene reiterando, a la vez está construyendo su futuro. ¿Qué quiere decir? Hay que hacerle entender en esta parte al estudiante, tomar las acciones positivas de la historia o del pasado, ¿para qué? Para construir su futuro. Por eso es muy importante la postura crítica.
Y aquí desarrolla también las capacidades de interpreta críticamente una fuente histórica, otro comprende el tiempo histórico, elabora explicaciones sobre procesos históricos. Esas son las capacidades de esta competencia. Entonces aquí, colegas, a manera de resumen, es tomar una postura crítica sobre la línea de tiempo de nuestra historia. ¿Para qué? Para extraer lo positivo y construir su futuro. Esa es la intención de esta competencia. Igual los estándares, también los desempeños por cada ciclo y grado. Y pasamos a ver esta competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Ya les había adelantado que esta competencia tiene que ver con historia. Pero, ¿qué es lo importante que debemos saber? Toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de necesidades desde una postura crítica. También aquí. Toma de decisiones, colegas. ¿En base a qué? Necesidades. Estas necesidades que sean, ¿qué es lo que conviene? Aparte de ello, una perspectiva de desarrollo sostenible. Es decir, sin poner en riesgo las generaciones futuras. Y participa en acciones que disminuyan la vulnerabilidad de la sociedad frente a distintos desastres. Supone comprender que el espacio es una construcción social dinámica, es decir, un espacio de interacción entre elementos naturales y sociales que se va transformando a lo largo del tiempo y donde el ser humano cumple un rol fundamental. Colegas, a manera de resumen aquí les voy a decir, es aquí esta palabra, grábense bien, desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir? Usar todos los recursos geográficos naturales que están a nuestro alrededor para fomentar un desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir desarrollo sostenible? Es aprovechar todos los recursos sin poner en riesgo las generaciones futuras. ¿Qué quiere decir desarrollo sostenible? Es que se sostenga a lo largo de muchos y muchos años. La clave, palabra clave para mí en esta competencia es desarrollo sostenible. Sería bueno también que ustedes, quizás por su propia iniciativa, o vean y entiendan bien qué es desarrollo sostenible, con sus propias palabras. Si ustedes son capaces de entender esto, esta parte les va a facilitar bastante este desarrollo de esta competencia. Como por ejemplo, dice qué capacidades tiene, comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales, sin perder de vista desarrollo sostenible. Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico, también pensando en cómo generar riqueza. Genera acciones para preservar el ambiente, ¿no? Entonces, aquí esta parte es tener cuidado con la contaminación ambiental y la gestión de desastres. Igual tiene todo lo demás y vamos a analizar la última competencia que es de aquí, de personal social, que es competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. Aquí dice que el estudiante es capaz de administrar los recursos. ¿Qué recursos? ¿Qué entendemos por recurso? Aquí entiendan que los recursos se refieren a
recursos naturales. Estos recursos económicos que tienen, ¿no? Todos los recursos relacionados a lo que tenemos. Tanto estos recursos son, dice, personales, familiares, y por qué no agregarle también los sociales que tenemos. Entonces, para ello, a partir de asumir una postura crítica sobre el manejo de esto, de manera informada y responsable, esto supone reconocerse como agente económico. Esta palabra, grábense, colegas. Cuando tú te consideras agente económico, o cualquier persona, ¿cuándo se considera agente económico? Así en dos palabras les voy a decir, o tres. Cuando es capaz de comprar, vender y generar riqueza. O en otras palabras, riqueza nosotros lo relacionamos como dinero. Entonces, es capaz de ganar, tener plata, es capaz de comprar y también vender. Ese es el, así palabras sencillas, agente económico. Comprender la función de recursos económicos en la satisfacción de necesidades. Pregunta, ¿para qué compramos un pan? Para satisfacer necesidades. ¿Para qué vendemos algo? Para tener más dinero. ¿Para qué tenemos dinero? Para satisfacer necesidades. ¿Para qué trabajamos? Para tener plata y satisfacer necesidades. Entonces, por eso les decía, grábense este término, agente económico, sea capaz de generar riqueza, quiere decir ganar plata, trabajar, sea capaz de comprar y vender. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades. También el financiamiento del sistema económico y financiero. Bueno, esto del financiero, ustedes saben que tiene que ver con todo lo que es los bancos, ¿no? Intereses, tasas, comisiones, etc. El sistema económico de compraventa también. Entonces, aquí la clave que pueden saber es graves o busquen información relacionados a la oferta y demanda. ¿Ya? Entonces, en esta competencia, traten de buscar información acerca de la oferta y demanda. Ya, eso les va a servir bastante para conocer y desarrollar esta competencia. Y cuando dice agente económico, repito, tiene que ver con oferta, es la capacidad de vender, demanda es la capacidad de comprar. Y a eso lo agregan la capacidad de toda persona, que es la capacidad de trabajar o generar riqueza. Ya, eso es lo que les puedo decir. Si es que hubiera duda, por favor escriban o pregunten. Ya. Simultaneidad. ¿Qué significa simultaneidad? Que son situaciones, ese creo que está en la competencia anterior, disculpa, me pasé. Simultaneidad, entendamos que son situaciones que se producen de forma paralela o son sucesos que ocurren en términos de paridad. Por ejemplo, un término que usamos, se va a transmitir en simultáneo. ¿Por qué? Se está produciendo el hecho en mismo tiempo y espacios diferentes. A ese se refiere simultaneidad. Acciones o hechos, sucesos que se producen en el mismo tiempo, pero en espacios diferentes. Muy bien.
la profesora Violeta nos responde también lo mismo, ¿no? Son hechos que ocurren al mismo tiempo, pero en espacios diferentes. Muy bien. Entonces vamos a ver las capacidades. Aquí solamente tiene dos capacidades. Comprende el funcionamiento del sistema económico y financiero. Repito, aquí van a analizar solamente la oferta y demanda y la capacidad de trabajar. Si saben eso, ya entendieron esta parte. Otra, toma de decisiones económicas y financieras. También tiene que ver con la oferta y demanda. Toma de decisión, cuándo comprar, cuándo vender, ¿no? Siempre uno quiere vender para ganar y comprar lo más barato posible. ¿Pero para qué? Para satisfacer necesidades. Entonces, esos son los términos que usamos en esta competencia. ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay. Entonces, terminamos el desarrollo de esto. Igual tiene sus estándares, está en el currículo nacional. Su competencia, su capacidad de desempeño en cada ciclo y grado. Igual aquí lo pueden leer para tener un panorama general. Bueno, hasta allí es el tema de personal social. Repito, colegas, hoy día se ha hecho así un análisis general, una visión así, quizás lo he hecho de manera muy rápida, así como para decir así de dónde salen todo lo que el ministerio nos está solicitando. Entonces, no necesitamos todavía buscar bibliografía para tener un panorama. Lo que yo les recomiendo, colegas, es que ustedes visualicen así primero. Un panorama general está en el currículo nacional. De allí van a ir profundizando cada ítem ustedes, colegas. Eso, ¿qué les va a enseñar? Relacionar lo que está en el currículo nacional con su práctica pedagógica. Pero ¿cómo lo vamos a relacionar, colegas? Siempre así, pónganse, cuando están enfrentando una pregunta, pónganse en el escenario que están en su salón y apliquen el proceso didáctico, colegas. Para resolver casos, apliquen el conocimiento de procesos didácticos. Eso les va a permitir así abrir el panorama de qué es lo que quiere el ministerio o qué es lo que quiere esa pregunta en el examen. Hay veces se entiende que ustedes y todos nosotros como seres humanos nos nublamos en el examen por el nerviosismo, pero no pierdan de vista esto del currículo nacional, su práctica pedagógica y sus procesos didácticos. Eso les va a ayudar bastante. Ya hoy día, repito, se ha hecho un panorama general. Ya la clase que viene, la semana que viene, vamos a ir resolviendo casos ya directamente del área de personal social. Y así iremos turnándonos una semana matemática, la otra semana personal, y así sucesivamente con cada uno del banco de preguntas que vienen en los concursos de nombramiento, ascenso, etc. ¿Hay alguna pregunta? O si no, de mi parte, muchas gracias, colegas, y reitero las disculpas del caso que hemos iniciado un poquito tarde hoy día. Entonces, de mi parte, muchas gracias. Será ya hasta el día como hoy. Muchísimas gracias, profesor Héctor. Interesante los casos de esta noche, ¿no, colegas? Bueno, sobre todo el material que nos ha compartido el profesor Héctor. Sobre todo, lo más importante y resaltante de esta noche es
que nos está dando la fuente de donde nosotros podemos recibir las informaciones o revisar la bibliografía para poder afrontar con mucho éxito la prueba nacional, ¿no? Y no solamente lo que es de nombramiento, sino también de ascenso. Entonces, una vez más, profesor Héctor, muchísimas gracias. Obviamente hemos empezado con unos minutos de retraso, pero ustedes saben, colegas, que en algunas clases nos vamos pasando y seguramente también con las clases del profesor Héctor en algunas oportunidades vamos a tener algunos minutos de exceso que obviamente va a ser recompensado. Bien, colegas, si no hubiera alguna intervención de los presentes, estaríamos cerrando nuestra aula virtual.